Seguimos acá desde la violencia del Titanic y como les anticipamos hace un rato, está con nosotros dos de los candidatos que se van a presentar en las elecciones del Colegio de Abogados de la Capital Federal, que van a tener lugar el día de mañana en el edificio de la calle Corrientes. Calle Corrientes, ¿no? Sí, correcto. Corrientes 1441. Estamos con Daniel Ribnik, que va de candidato a presidente del colegio, y Ricardo Miura Estrada, que es candidato a la Asamblea de Delegados. Además, en la fórmula los acompaña Enrique del Carril para el Tribunal de Disciplina. Los invitamos para que nos cuenten un poco primero qué es bloque constitucional. Bueno, te cuento, hace unos 3 años armamos un grupo de Facebook para volver a debatir el tema de las colegiaciones, ¿no?, obligatorias. Y para eso lo que hicimos es, empezamos a invitar a todos nuestros amigos y nuestros contactos de Facebook, y había mucha gente que, se sumó a ese grupo, y otra gente que decía, no, pero, escucha, ¿cómo me vas a hacer participar de un grupo que yo no quiero formar parte? Bueno, justamente eso es lo que queremos debatir. Te defendemos tu derecho a que te retires de este grupo, y te lo vamos a defender también en cualquier ámbito. Y ese fue el puntapié de lo que hoy es Bloque Constitucional, que empezó hace 2 años con una participación así medio entre tumbos, porque nos habían proscripto para las elecciones del 2012. Y bueno, este año en las elecciones que van a tener lugar mañana, vamos con una propuesta bien distinta de lo que son las propuestas que tienen las otras 2 listas. Nosotros planteamos fundamentalmente el tema de la libertad de asociación, o sea, la libertad de poder decidir no pertenecer a un grupo, a una unión, y mientras no se logre, porque para eso es necesario un cambio legislativo, mientras no se logre ese objetivo de máxima que tenemos, es que el Colegio Público de Abogados sea una entidad que cumpla estrictamente con su función legal y que no realice ninguna actividad que esté por fuera de sus competencias. Creo que me extendí un poco mucho. Así No, está muy bien. Nos estás contando un poco las propuestas que tienen también, porque básicamente hoy el colegio es como un polirrubro, ¿no? No está... Claro, justamente, Adam, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Miura, ¿qué tal, Ezequiel? Justamente el disparador de nuestro interés en el colegio, en una institución que nos había resultado absolutamente indiferente durante toda nuestra vida profesional. Imagínate, yo tengo 25 años de vida profesional y jamás había reparado en la importancia del colegio. Se empezó a meter en nuestras vidas hace 2 o 3 años, y gracias a la iniciativa que contaba recién Daniel, vimos que el colegio se estaba metiendo en nuestras vidas. Se estaba metiendo en nuestras vidas a través de no solamente pedirnos una cuota cada vez más alta, sino también hacerse presente a través de publicidades, a través de declaraciones, a través de servicios y publicaciones que te llegaban hasta tu propio estudio. ¿Qué pasó con esto? Entonces vimos que era algo que estaba creciendo en una tendencia que había tenido su pico cuando crearon Casaba, pero que, caído a Casaba era la caja previsional obligatoria para los abogados, contra la cual se levantó toda la matrícula de la profesión, pero caído Casaba, empezó de vuelta en esta línea ascendente de polirrubro, como dijiste vos recién. Entonces te doy desde campeonatos de truco hasta servicios de turismo, y obviamente eso alguien lo paga. Y claro, lo paga tu plata y tu libertad. De modo que, digamos, el rasgo, uno de los rasgos distintivos de su agrupación respecto de otras, es que ustedes proponen que para ejercer la profesión no sea necesario asociarse al colegio de abogados, básicamente. Exacto. Okay. Eso requiere, como decía Daniel recién, de una reforma legislativa que nosotros no estamos en condiciones de aprobar hoy. Lo que sí podemos hacer es traer el tema al debate. Sí, no, pero tiene, o sea, el sentido común dice eso, ¿no? O sea, ¿qué argumentos dan los demás para justificar esta obligatoriedad? ¿Hay algún argumento o es simplemente la cuestión de que por default ya es así y la gente lo acepta? Mira, hay un argumento legal, pero que hay que ponerle exactamente el marco legal que le puso la Corte Suprema. Esto se debatió cuando se sancionó la ley en el 85. Y la Corte Suprema terminó diciendo que la agremiación obligatoria era
constitucionalmente válida en la medida en que se limitara a ser la delegación del poder regulatorio del Estado, que lo puede ejercer directamente el Estado o delegárselo a los profesionales para que lo ejerzan ellos mismos de acuerdo a determinadas reglas. Hasta ahí, entonces, para ejercer el poder de policía del Estado, la Corte lo validó. Ese sería el único argumento legalmente admisible y lo discutiría, pero hasta ahí la Corte lo validó. Lo que nunca validó fue lo que hay hoy, digamos, y ahí el argumento es puramente político de conveniencia. Yo doy servicios a la gente porque la gente así se acerca al colegio y se acerca a votarme. No soy yo, ¿no? No somos nosotros, que nosotros justamente decimos Claro. el servicio importante que tiene que dar el colegio no es ese. No es turismo, no es jardín maternal, no es servicios de competencias de tango y de truco. Y para la gente que no sabe, ustedes ya tuvieron experiencia en la asamblea, ¿no? En las elecciones de 2012 lograron 4 asambleístas. ¿Cómo fue esa experiencia y ese trato con el colegio? Bueno, para darte una idea, hay 345 delegados, o había 345 delegados, nosotros teníamos 4 delegados dentro de esa masa de asambleístas. La verdad es que nos sentimos totalmente solos. Nadie, gente de derecho por supuesto para nada, y la lista Cambio Pluralista, el bloque de Cambio Pluralista fue totalmente funcional a todos los atropellos, los aumentos, todos los negociados que se realizaron durante estos 2 años en el colegio público. La verdad es que es notable la ausencia de transparencia que existe en el colegio. Es imposible conseguir información sobre nada de lo que pasa adentro. Perdóname, hay cosas que te dan escalofríos realmente. Nosotros ni bien llegamos al colegio nos dimos cuenta que los pocos organismos, métodos de control, sistemas de control están totalmente anulados. El primero de ellos fue cuando entramos a la comisión de presupuesto, a la cual no nos querían dejar entrar, pero finalmente los amenazamos con acciones judiciales y logramos entrar en la comisión de presupuesto, que es el único órgano de contralor supuestamente independiente que tiene el consejo directivo, y nos encontramos con que la presidenta, puesta por gente de derecho en esa comisión de presupuesto, salía de su cargo de tesorera hasta 10 minutos antes de entrar a la comisión, o sea que venía a controlar el balance y el presupuesto que ella misma había preparado siendo tesorera, y que además el nuevo tesorero era su marido. O sea, esa es la forma en la cual gente de derecho controla las cuentas en el colegio. Sí, además con todo el apoyo, ¿no? y el respaldo de las otras agrupaciones, excepto nosotros, ¿no? O sea, Cambio Pluralista, nosotros le hemos recusado a Diana Zaita, que es la presidenta de la Comisión de Presupuesto, y nadie nos respaldó en esa movida. Y ustedes estuve leyendo que habían propuesto un compromiso por la transparencia, ¿no? Para cambiar un poco esta metodología, este oscurantismo que hay en el colegio. Claro, justamente, porque visto que no existen los sistemas de control, el sistema de control de la Comisión de Presupuesto no existe. El sistema de auditoría supuestamente independiente lo ejerce una contadora que no la conoce nadie, salvo por el hecho de que fue condenada por el levantamiento en la tablada, porque formaba parte del movimiento de Todos por la Patria con Correa de Merlo. Ese es el único evento que la hizo famosa. Y entonces no hay ningún sistema de control, entonces propusimos a las demás fuerzas firmar un compromiso hoy, antes de las elecciones, para comprometer la auditoría independiente del colegio por parte de la Auditoría General de la Nación. Miraron para otro lado, dijeron, bueno, este no es el momento, antes de las elecciones, justo, imagínate vos. Gente de derecho ni nos contestó, por supuesto, ni siquiera la gente del PRO, que va con gente de derecho, que uno debería pensar que están más habituados a los controles públicos. Nada, ni nos contestaron. Cambio Pluralista nos dijo, mirá, no es el momento oportuno, qué sé yo, ¿por qué no lo vemos después de las elecciones? ¿Y por qué no? Porque después de las elecciones esto no le va a interesar a nadie. Hace 2 años que está así, hace 20, pero hace 2 años que venimos con esto, no le interesa a nadie. El día después de las elecciones no le va a interesar a nadie. Así que nos quedamos con ese compromiso por la transparencia como una propuesta más de las que fue desoída por
por las mayorías que controlan esto. Sí, y otra de las propuestas entiendo que también es la reducción de las cuotas, ¿no? Por mes o para inscribirse. Sí, la verdad que para mantener las funciones que son la estricta competencia legal del colegio, bueno, estamos haciendo números y, uno de los integrantes de nuestra agrupación decía que con 95 pesos al año alcanza, ¿no? Hoy en día la cuota está a 8.90, que en realidad no es hoy en día, esa es la cuota del año pasado. La cuota de este año tenía que haber sido fijada el 31 de marzo y, bueno, dentro de los incumplimientos del colegio es otro más, que es que, lo hacen después de las elecciones para no asumir el costo político del aumento que se viene si llega a ganar gente de derecho o cambio pluralista. ¿Sí? Ahora nos tenemos que ir a una tanda, pero cuando volvamos quiero hablar un poco de cómo afecta todo esto en la vida de la gente, en los abogados y en los justiciables, cómo impacta en el sistema de justicia. Sí, ya volvemos y con más violinistas en Titanic. Seguimos acá en Los Violinistas del Titanic junto a Daniel Ribnik y Ricardo Mira Estrada, que son candidatos por bloque constitucional para las elecciones que se celebran mañana en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. También, como siempre, con Ezequiel Spector. Que querías hacer una pregunta, Ezequiel, ¿no? Sí, yo estaba interesado en lo siguiente. Yo he visto por ahí que el Colegio Público emite opiniones sobre temas de actualidad. Y yo calculo que al emitir esas opiniones se adjudica la representación de cada uno de los miembros, lo que parecería muy peligroso en el sentido de que si uno quiere un cierto pluralismo no tiene sentido que uno hable por todos. Ese tema, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, sobre todo cuando uno no puede decir, bueno, que renuncia al colegio, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con la línea. De hecho, el colegio respaldó a la designación de Giles Carbó. Ajá. ¿Sí? Respaldó al ministro Zaffaroni en el tema de lo que había salido mediáticamente con respecto a los departamentos que él tenía, que eran utilizados para actividades, que tal vez para la opinión pública tenían alguna connotación, pero el colegio de esa forma compromete la opinión de todos los abogados sin consultar, además, ¿no? O sea, uno le está dando un cheque en blanco a una persona que puede agarrar y decir lo que quiere. Declararon persona no grata a la diputada Paula Bertol. Yo estoy totalmente en contra de declarar persona no grata a nadie, y menos desde el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía una postura distinta de la del colegio con respecto a la ley de mediación, ¿no? Y ya por eso la declaran persona no grata. Y eso compromete la opinión de todos los abogados. Lo más triste es que muy poca gente, en este caso, bueno, la misma Paula Bertol, está dispuesta a decir, yo voy a ir en contra de eso, ¿no? Voy a decir, no tienen derecho a hacerlo, voy a tratar de revertirlo, y es como que pasan a la pasividad, o por conveniencia o por comodidad, ¿no? Y fíjate lo paradójico que Paula Bertol todavía continúa integrando el PRO, y el PRO es hoy aliado circunstancial de Rizzo, de gente de derecho en estas elecciones. Circunstancial, pero aliado, yo creo que en algo que comparten en su esencia, y es la utilización de la cosa pública para la propia carrera política, y llamémoslo así, su propia carrera profesional de cada uno de los que integran este estamento político. Claro. Una fijación por el poder que tienen siempre. Sí, también, ¿no? por la caja y por los cargos que involucra el poder. En ese sentido, fíjate, el PRO empezó como amarillo y después todo el gobierno de la ciudad terminó siendo color amarillo. Y lo mismo pasa en el colegio. Empezó con el color rojo o colorado y terminó el colegio adoptando ese color para toda su comunicación, digamos. La confusión entre la institución y el partido, Partido como y se hace gobierno. siempre a todos los niveles. Fascismo, digamos, ¿no? Fascismo, lo podemos decir así, cuando Es una, cuando, no, pero, cuando se diluye entre lo público y lo privado y no se sabe. Sí, pero recordemos que ni siquiera estamos usando fascismo en un sentido peyorativo, fascismo en un sentido técnico, que es la confusión entre Estado, gobierno y partido, digamos. Eso quiere decir, es una de las cosas que quiere decir fascismo. Sí, y otro de los elementos es justamente este sistema corporativo por el cual el Estado le asigna a determinados grupos que son paraestatales, forman parte del Estado en sentido lato, se dicen no estatales, pero tienen poder de imponer cargas y contribuciones, poder de dejar de trabajar o no dejar de trabajar. Entonces, esos pequeños estados
que conforman el propio Estado, es lo que resulta en este colegio de abogados. Colegio de abogados, como también el Consejo Profesional de Ciencias Económicas lo es, como también el Colegio de Escribanos lo es. Y ahora el Colegio de Corredores Inmobiliarios, que crearon hace poco, hay muchos casos. Bueno, vos sabías que el PRO hasta tiene un proyecto presentado por Cristian Ritondo de hacer el Colegio de Peluqueros. Que está sponsoreado además por un peluquero bastante conocido de esta ciudad. Eso no lo sabía. Claro, es el que lo apoya. Espero que no hagan un colegio de conductores de radio o algo así. Bueno, de hecho ustedes, nosotros estamos acá gracias a que no existe la colegiación obligatoria de periodistas. Totalmente, no tenemos... Claro. Imagínate, eso sería un golpe a la libertad de expresión, colegio de periodistas. Y estábamos retomando un poco lo que hablábamos antes de los costos de sostener el colegio, que se convirtieron en una carga para los abogados. También leía que impiden el acceso a la justicia, generan obstáculos para el acceso a la justicia. Y en tiempos donde está muy discutida el sistema judicial y la demanda por seguridad y por que se provea la justicia rápidamente, ¿cómo afecta el colegio en este sentido? Mira, para mí es algo gravísimo, es algo gradual. Si querés ver la película completa, podés mirar un poquito a la provincia de Buenos Aires, que nos lleva ventaja en esta evolución, y te vas a ver la cantidad de gente que se cae del sistema judicial, que no puede acceder a la justicia porque los costos se incrementan. Se incrementan hasta tal punto de hacerlo prohibitivo. Me van a decir, bueno, pagar 800 pesos, 1000, 1500 pesos de matrícula y 100 pesos de bono por un juicio, eso no hace prohibitivo el acceso a la justicia. Pero lo que no se ve son la cantidad de barreras que se van generando a partir del incentivo que tiene la corporación en generar más espacio de poder y más caja. Te digo concretamente los ejemplos de la provincia de Buenos Aires para ver un poco el modelo terminado o el modelo más avanzado. Vos tenés un fallecimiento en tu familia, querés hacer la sucesión de tu padre para transmitir la casa de la cual tu padre tenía título, resulta que vas a terminar no haciendo la sucesión porque te sale tan caro en aportes a la caja previsional, aportes al colegio, derechos que tenés que volver a pagar cuando inscribís la transferencia de dominio en el registro de la propiedad inmueble. Todas esas cosas, en todos muerde el colegio y la corporación formada alrededor del colegio, que llega un momento que vos o mucha gente que no lo puede pagar dice, buah, la sucesión no la voy a hacer. A eso agregale mínimos obligatorios arancelarios. ¿Sabes qué? La sucesión no la hago. Entonces, ¿qué pasó? Perdiste título sobre tu casa. Te caíste del sistema legal. Ok, ¿y qué hay con tengo entendido que hay una especie de beneficio de litigar sin gastos, ¿no? O algo así. ¿Eso de alguna forma soluciona lo que ustedes plantean o ni siquiera? No, el beneficio de litigar sin gastos es algo que existe efectivamente en todos los códigos procesales, por lo cual si vos podés iniciar un juicio y demostrando que no tenés forma de pagar la tasa de justicia, no pagás la tasa de justicia, pero bueno, tenés que litigar por eso, te beneficia el tema de la tasa de justicia y te beneficia también el tema del bono. Pero eso no implica que igual, si tenés mínimos arancelarios de honorarios regulados por una ley de honorarios, que es un tema que después si querés lo tocamos más en detalle, o si tenés que inscribir después pasando por un escribano o pasando por un registro de la propiedad inmueble que te cobra derechos adicionales, te lo hace igual muy caro. Aparte vos tenés que demostrar que no tenés medios. Claro. Y demostrar que no tenés medios no siempre es fácil, porque vos a lo mejor tenés medios, pero ¿sabes qué? Hacer la sucesión de tu padre o hacer la inscripción de la división de bienes de tu divorcio te cuesta 5.000, 10.000, 20.000 pesos. Y ¿sabes qué? Lo dejo para otro momento, porque tengo otras prioridades en mi vida. Sí, porque uno tiene los medios necesarios, pero también son necesarios para otra cosa de la vida de uno y tiene que destinarlo a eso. Totalmente de acuerdo, sí. Estuvimos hablando de, por ahora, austeridad, que es uno de sus ejes de campaña, en cuanto a que el colegio debe limitarse a las competencias que le asigna la ley. Estuvimos hablando de mayor transparencia, como nos contaban antes, sobre esta situación de que no quieren controlar, no hay control sobre el colegio y el tesorero, la esposa del tesorero es el que está en el órgano contralor. Y otro punto muy interesante que me pareció de su propuesta es el tema de lo que mencionaba Ricardo recién respecto de la posibilidad de otorgarle libertad y responsabilidad en el ejercicio de la profesión a los abogados. Esto que hablaba de los honorarios, ¿cómo es el sistema actual? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, con respecto al tema de honorarios, hay
de parte nuestra una postura hacia la libertad de contratación, ¿no? Cualquiera que quiera realizar algún tipo de contrato para representar a una parte puede hacerlo cobrando por hora, cobrando a éxito, de la forma que le resulte a ambas partes más satisfactorio. Ahora, el único punto en el cual puede llegar a ser relevante desde nuestra perspectiva una tabla o una regulación respecto de la fijación de honorarios es cuando hay una condena en costas y es la otra parte, no la que lo contrató al abogado, sino la contraria, quien debe asumir los costos. Entonces, en algunos sistemas legales lo que se hace es se acompañan las facturas de los abogados de parte y se presentan en el expediente, y la otra parte es la que se tiene que hacer cargo de esos honorarios. Eso podría llegar a ser una solución, pero podría llegar a dar lugar a cierta discrecionalidad o arbitrariedades. Entonces, la existencia de algún tipo de parámetro o un protocolo que quite discrecionalidad, que establezca honorarios mínimos, que establezca porcentajes respecto del monto del asunto o parámetros más objetivos, ese es el único caso en el cual consideramos que amerita una normativa respecto de honorarios, digamos, ¿no? Y en ese punto convengamos que la ley existente en la capital federal, que es una ley nacional en realidad, pero que aplica en toda la capital federal, es positiva en el cuanto te deja libertad de contratación. Es gris en cuanto dice que si no pactaste nada con el cliente se aplica la ley, lo cual puede llegar a funcionar como una trampa contra el cliente desprevenido, porque el cliente no conoce la ley de honorarios y te va a contratar y no sabe que después le va a caer una factura del 20% del asunto porque lo ganaste. Así que eso me parece que es medio gris y debería tener alguna norma adicional. Sí, yo en lo personal, la verdad que me dedico más a dar asesoramiento y no soy abogado así litigante, también soy mediador, pero tengo entendido que hay una jurisprudencia que establece que cuando se pactan horarios por encima del 30%, ¿sí?, el letrado debe hacerse responsable por las costas si llega a ser un resultado desfavorable, ¿no? Eso está en la ley de aranceles. Bueno, y la verdad que eso me parece una gran limitación al acceso a la justicia, porque si alguien dice, bueno, mira, tengo un caso y quiere decir, bueno, quiero un abogado que me defienda, y el abogado dice, bueno, pero tu caso es medio gris, ¿no? O por ahí no tenés todas las pruebas o para poder fundarlo, puede quedar sin poder defender sus derechos, ¿no? Es cierto. Que además es una restricción a la competencia y termina elevando los costos también de los abogados, ¿no? Estableciendo mínimos y criterios. Sí, si te pusiera, yo te decía, en la ley actual en la capital federal no es tan mala en el sentido de que te permite, salvo ese caso extremo que plantea Daniel, que no es que te lo prohíbe, sino que te obliga a hacerte cargo de las costas, si pactas un cuota litis mayor del 30%, salvo ese caso, te permite en las demás situaciones pactar libremente. Eso está bien. Ahora, hay toda una movida de este sector corporativo en el cual confluyen y se dan la mano, tanto gente de derecho como cambio pluralista, de ir con un proyecto que ponga mínimos de orden público debajo de los cuales las partes no pueden pactar. ¿Y eso? ¿A quién beneficia? ¿Por qué hablan de eso? Claro, si sos abogado suena lindo. Nunca me van a poder pagar menos de 1.000 pesos por tomar un juicio, o el número que le quieras poner. Suena lindo si sos abogado. Ahora tiene una trampa ostensible, pero que hay que despejarla. La trampa de eso es que el estudio que ya está establecido, que tiene su fama y su clientela, le pusiste con eso un piso en los honorarios. No va a cobrar menos de 1.000 pesos por carpeta, y sabe que ninguno de los chicos que están trabajando para él, de sus empleados, de sus abogados empleados, se va a poder ir a hacerle competencia cobrando 500 pesos por carpeta. Porque ese chico, siendo más joven y más eficiente, capaz que puede cobrar 500 pesos por carpeta. Pero ¿sabes qué? La ley se lo va a prohibir. Entonces, ¿a quién beneficia esa ley? Obviamente beneficia a los que ya están establecidos. ¿Y a quién perjudica? A los que quieren entrar al mercado, a los que pueden competir con precio y más eficiencia. ¿Y a quién? Y a la población. Que los que no pueden pagar más de 1.000 pesos por carpeta se cayeron del sistema de vuelta. Y que probablemente sean los mismos que hacen lobby para que se apruebe este tipo de ley.
Que no te quepa- más grandes. Sí, es, No es se como quepa ninguna duda. el mundo de los abogados es como un pequeño mundo que digamos, en la sociedad pasa algo muy parecido. Estas también, cosas las ¿no? encontrás en Salario el- mínimo, o sea, me perjudica a los que más necesitan trabajar. Es la situación del Eh, país, pero reducida a un microclima que es el de los abogados. Entonces, para que la gente pueda votar bloque constitucional mañana, tiene que... ¿Cómo es? Bueno, las mesas abren a las 8, están abiertas hasta las 6 de la tarde, van con su credencial o DNI, entran al cuarto oscuro, eligen la lista 61 y bueno, y después festejamos. Hay una avisales hay una ahora. salvedad con la ubicación de la boleta, ¿no? Hay una trampita que nos hicieron, hay pequeñas zancadillas electorales que suceden. Resulta que el cuarto oscuro tiene es como un biombo que tiene dos estantes, uno arriba y uno abajo. En las últimas elecciones, en el estante de arriba encontrabas 3 boletas, en el estante de abajo encontrabas otras 2, porque había 5 listas. Esta vez hay 3 listas nada más. O sea que podríamos estar las 3 listas en el estante de arriba, donde llega el elector, mira las 3 y elige la que más le gusta. ¿Qué trampita nos hicieron? Aprobaron una lista más larga. En vez de medir 36 centímetros, como dice el reglamento, mide 72. 72 centímetros, 2 boletas caben, 3 boletas no caben. Entonces la nuestra va al estante de abajo. Entonces cuando vayas a votar, fíjate bien, en el estante de abajo vas a encontrar la libertad. Bueno, Daniel Ribnik, Ricardo Minestrada, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte para mañana. Vamos a estar acá, desde acá apoyándolos. Bueno, ver, muchísimas muchísimas gracias gracias. y espero que podamos compartir en breve con ustedes las conclusiones de todo este proceso. Y ver avances. Antes que me olvide, www.bloqueconstitucional.org es la web. Sí, Twitter es bloqueconst. sí. ¿Y hay alguna forma más de contactarse? Bueno, si quieren mandar algún email, colegiolibre@bloqueconstitucional.org. Bueno, entonces es una forma de contactarse. Ahora vamos a escuchar algo de música y volvemos con la despedida de los guionistas de Titanic. Bueno, gracias.